ha sido víctima, porque se convirtió en cementerio. El río Atrato se convirtió en cementerio. Usted conseguía en una palizada 3, 4 cadáveres, sin la cabeza, sin las piernas, sin los brazos, apenas el tronco. Y el río hoy es tan víctima como lo somos nosotros. Solo que el río no habla, pero siente. Nuestra vida, es nuestro todo. En el departamento del Chocó, en el oeste del país, una decisión de la Corte Constitucional permitió en el año 2016 que el río Atrato se convirtiera en una entidad sujeto de derecho. En el corazón del Chocó colombiano, un río de agua oscura y caudalosa serpentea entre selvas milenarias y manglares extensos. El Atrato nace en los Andes occidentales y atraviesa el territorio hasta desembocar en el Golfo de Urabá, en el Caribe. Con cerca de 750 kilómetros de longitud, es uno de los afluentes más grandes de Colombia, un corredor en donde la lluvia cae todo el tiempo. Sus aguas profundas son el hogar de pueblos afro e indígena Huaynana, Tule y Emberá. En el caso de los Emberá Dóvida, asentados en el Bajo Atrato chocuano, fueron declarados como uno de los 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009. El Atrato arrastra en su caudal agua dulce y nutrientes, y a veces también la memoria de las guerras que lo han marcado. En esta serie de 3 episodios titulada Los ríos también sangran, violencia y extractivismo en el conflicto armado, nos adentraremos a reflexionar cómo los ríos también han sido víctimas del conflicto armado. Para este episodio 60 de Hechos que Reparan, el podcast de la Unidad para las Víctimas, queremos agradecerles a todas las personas que han hecho parte de esta exploración sonora, en donde a través de las voces de las víctimas del conflicto armado, hemos intentado hacer un ejercicio de memoria, reivindicación y denuncia a una violencia que parece no parar. Soy Laura Repiso. Y yo, Diego Acosta. ¿Qué significa vivir en el Atrato? Esa es nuestra vida. El río Atrato es nuestra vida, es nuestra alegría, es la carretera, es todo. Igual con sus afluentes, ¿entiendes? Porque nosotros acá no tenemos acceso a una vía carreteable. A la orilla del Atrato, la vida transcurre en medio de casas de madera sobre pilotes, con caminos de tierra entre plantaciones de plátano y cacao. Cada mañana los pescadores lanzan sus redes al río, mientras en las casas se preparan guisos con pescado fresco, yuca y ñame. En Bojayá, de donde es Luis Palacios, el atrateño que acabamos de escuchar, y otras comunidades ribereñas, la gastronomía es la memoria de la tierra, plátano verde, variedades de pescado de río y carne de monte. La gastronomía acá es una gastronomía chocuana. Acá se come la papachina, que nosotros acá le decimos achín, se come la yuca, se come el plátano, porque el plátano hay variedades, hay plátano duro, hay primitivo, hay banano, hay uno que en algunos lugares le dicen 4 filos, pues acá le decimos popocho, está el pollo criollo, está la carne de cerdo, la carne de res, que acá muy poco se consume la carne de res, pero también la hay. La carne de monte, que nosotros acá hablamos de carne de monte, pues también es escasa un poco porque la gente por miedo a las minas y a encontrarse con lo que no ha guardado en el monte, la gente no va muy poco a cazar. La variedad gastronómica que describe Máxima Asprilla, lideresa y cantadora de Bojayá, contrasta con la realidad de los habitantes ribereños del Atrato en el Chocó, para quienes el río lo es todo. No, el río ha sido nuestro segundo hogar, porque nosotros el río lo utilizamos para los oficios de la casa, arreglar los pescados, lavar la ropa, la loza. Para eso nosotros hemos utilizado el río. Y el río hoy es tan víctima como lo somos nosotros. Solo que el río no habla,
pero siente, porque son muchas las personas que han caído al río y que hasta hoy nadie lo ha podido recuperar. Que trae destrucción, desarme los corazones y no más repetición. Y humilde y devoto Antonio, enséñanos a perdonar. Ese río, con la llegada de los grupos armados, se transformó, pero no fue gratuita. Estuvo acompañada de un modelo económico extractivista. Un modelo extractivista que fue destruyendo el atrato. Solo en el municipio de Río Sucio fueron detectados 70 casos de mercurio en varios campesinos que les toca utilizar el río Atrato para múltiples actividades diarias. En las últimas décadas, un modelo de desarrollo distinto al ancestral asomó la cabeza en el atrato, el extractivista. Camiones pesados recorren los caminos selváticos. Dragas mecánicas rastrean el río buscando oro. La minería de oro se industrializó. En ese proceso se utiliza mercurio, un químico que amalgama el oro para separarlo. Pero el mercurio no se queda en las minas, viaja invisible en el agua, se acumulan los peces y lentamente se envenena la vida del atrato. Cada gota contaminada se convierte en un riesgo para la salud de las comunidades. Y hoy nosotros tenemos un agua sucia. Y además de sucia, con el lodo también contaminada con el mercurio. Entonces nosotros creemos que ha sido tan cruel esa afectación porque eso a los humanos también les afecta. Porque si nosotros el agua del río la utilizamos para algunos oficios de la casa y está contaminada, imagínense qué daño también se estaría haciendo uno con eso. El río es su principal sustento. A esto se suma que la pesca ha disminuido ante la presencia de mercurio en animales de río. Entre los años 2010 y 2011, el 99% de las unidades de producción minera operaban sin títulos mineros ni licencias ambientales, según datos del Censo Minero del Ministerio de Minas y Energía. Colombia es probablemente la tercera fuente de emisión de mercurio después de China e Indonesia, según los cálculos de evaluación mundial sobre el mercurio en 2013. La comisión de expertos hizo un llamado para que de manera urgente se ejecuten acciones que minimicen los impactos no solo por las actividades de minería, sino también por la deforestación, vertimiento de aguas residuales domésticas, residuos sólidos, entre otros. Al ritmo del agua también se extrae madera, deforestación masiva de árboles para convertirlos en madera de uso comercial. Y sobre esas mismas huellas avanzan laboratorios artesanales donde se produce cocaína, aprovechando la geografía para ocultar cultivos ilegales. De manera que la actividad extractiva no se puede entender sin la llegada de los grupos armados y viceversa. Así nos explica Juan Diego Espinosa, investigador del río. No se podía entender el aumento de la actividad extractiva o la expansión del extractivismo en el atrato sin entender la presencia de grupos armados ilegales y como estos antecedentes de los 80s y los 90s, donde economías impulsadas por agentes externos al territorio, con el uso de la violencia implantaban la minería mecanizada, la ganadería, la agroindustria, la extracción de madera, el cultivo de coca y pues el tráfico de drogas. Entonces, obviamente estos actores económicos que llegan externos al territorio pues no tienen ninguna intención de conservarlo, solo querían explotar estos recursos para acumular capital y pues obviamente eso estuvo atravesado por disputas violentas armadas en la cuenca del río Atrato, que por supuesto pues conllevaron hechos victimizantes y ataques directos a la población civil. Relación del conflicto armado con el río. Actores, disputas y violencia. Oye, amigo mío, qué lindo se ve el atrato. Ay, amigo mío, en estos meses de verano. Ay, amigo mío, qué lindo se ve el atrato. Ay, amigo mío, en estos meses de verano. Solo yo recuerdo que cuando estaba muchacho, ay, yo disfrutaba de estos paisajes chocuanos. Solo yo recuerdo que cuando estaba muchacho,
Ay, yo disfrutaba de estos paisajes chocuanos, ya no se ven las lanchas como antes, que pasaban por este río Atrato, ya no se ven las lanchas como antes, que pasaban por este río Atrato, y por esta la maldita violencia, todas estas cosas lindas se acabaron, y por esta la maldita violencia, todas estas cosas lindas se acabaron. Canción de Domingo Chalá, extracto del evento de conmemoración 2 de mayo del año 2025. El Atrato ha sido escenario de una lucha de poder feroz. Disputas territoriales, rutas del narcotráfico y minas de oro se entrelazan con grupos armados de todo tipo. A finales de la década de los 80, el control del Atrato lo tuvieron principalmente las FARC con el Frente 57, quienes ejercieron el poder prácticamente sin oposición hasta 1997, año en que apareció el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas, liderado por Freddy Rendón, conocido como el Alemán, quien tomó el control de la margen izquierda del río Atrato. Estos controles de los armados empezaron a cambiar la relación histórica que tenían los chocuanos con su río. Cambió totalmente. Nosotros acá, vean, teníamos una figura que nos llamábamos el trueque. El que tenía el plátano lo cambiaba con el que tenía pescado. El que tenía el pescado lo cambiaba con el que tenía la yuca. Y la madera la vendíamos en las lanchas y todo eso. Y a partir de la fecha, en el 97, recuerdo muy claro, en el 97, en abril, día 27, si no estoy mal, aparecieron los paramilitares en vigía del fuerte. Eso fue la escalada cuando llegó. Ya la guerrilla estaba en el territorio como desde la década de 80, no tan visible, pero ya estaban, hasta que fueron cogiendo fuerza. Y ya en el 97, que ya entran los paramilitares, ya la guerrilla estaba. Entonces ahí fue el choque de los dos grupos. Llega los paramilitares, está la guerrilla en el territorio, ellos no querían desplazarse del territorio, y ahí fue el poder de dominio del territorio. ¿Y ese trueque se acabó? Totalmente esa tradición se acabó porque ya la gente, miren, incluso cuando la gente empezó a retornar, nadie se iba a los trabajos solo, de 5, de 10 en grupos, porque de pronto conseguían a uno solo por ahí, lo desaparecían. ¿Ya? Entonces, eso fue muy duro. Pues nosotros por cultura y tradición navegábamos el río de noche. Eso no lo podemos hacer. Nosotros salimos de un puerto a las 6 de la mañana y tenemos que estar arrimados a las 6 de la tarde. Que hay personas que han abusado de pronto porque hay calamidades que le permiten y lo obligan a hacerlo después de esa hora, lo hemos hecho, pero no se puede hacer, lo tenemos prohibido. Y eso es una afectación gravísima. Es tan afectado el río porque lo ha afectado la violencia, lo ha afectado la minería. En el Chocó atrateño han ocurrido masacres estremecedoras, como la de Vigía del Fuerte en el año 2000 y la de Bojayá en 2002, entre muchas otras. Sin embargo, la tragedia de Bojayá no representó el fin del conflicto en la región del Atrato, sino el inicio de una nueva fase de intensificación de la violencia. La afectó en un 90%. ¿Por qué? Porque no podíamos desplazarnos a las comunidades a hacerle acompañamiento, porque éramos retenidos en el río Atrato. De Quibdó digamos, a la isla de los Palacios conseguíamos 22 retenes de diferentes grupos y eso nos impedía el libre acceso en el río. Y la gente, llegábamos a las comunidades, no nos dejaban reunir con la gente de la comunidad, a darle fortaleza, a darle ánimo, a hacerle acompañamiento, ya que se fue muy grande el afectamiento de la organización. La llamada Operación Génesis en 1997 facilitó la instalación de una presencia militar permanente en el territorio, consolidando así un modelo de ocupación y control en la zona. Posteriormente, la fuerza pública avanzó militarmente bajo el marco de la política de seguridad democrática, lo que coincidió con una ofensiva paralela por parte de los grupos paramilitares. En ese momento, presencia del Estado no había acá en el territorio. Como tal no la había, ejército no había en ese momento. ¿Ya? Estaba la policía, pero ahí en el pobre policía, ¿qué tanto podían hacer? Si a ellos fueron masacrados en Vigía, mataron 16 en Vigía, los de aquí se los llevaron secuestrados. Imagínense.
y sabiendo, porque había habido alerta temprana y no reforzaron los. Ya después que pasa todo eso, viene el ejército y hacía, y lo digo porque lo viví en carne propia, que el ejército maltrataba igualmente o peor a los habitantes del medio que yo fui muy maltratado de ellos. Nos dejaban todo el día llevando sol en la orilla, porque de pronto no cumplíamos con las exigencias de ellos de tener que ir hasta donde estaba el comandante o X situación que ellos querían hacer. Fueron las mismas personas organizadas quienes se enfrentaron a los armados y poco a poco fueron recuperando algo de la navegabilidad que el río tenía antes. Y yo personalmente sufrí que me tocó llegar aquí el 4 de mayo del 2002 con una ayuda humanitaria acompañada por la diócesis de Quibdó, donde se veían en estos pueblos era pura guerrilla. Imagínense ellos en todo ese momento cómo trataban a uno. Era con toda la violencia del caso, ¿me entiende? Y nosotros pues, sobre eso seguíamos moviéndonos como Cocomasia, como diócesis. Nunca no se veía institución por acá, no se veía nada de institución. Se llegó un momento que el río Atrato de Quibdó a Turbo no tenía comunicación por el agua. Todos los motores y todos los vehículos eran de ellos, las lanchas dejaron de navegar. Y la diócesis de Quibdó, en compañía con la Cocomasia, se creó una figura de una trateando, donde cogimos cantidades de bote y lancha, con toda la cantidad de gente que tuvo el ánimo de hacerlo, y montarnos en un bote hasta Turbo, ¿ya? Luego las pangas de Cocomasia y la diócesis se hacían viajes de Quibdó con pasajeros hasta Turbo, para que la gente cogiera confianza de nuevo, y así fue que volvió a haber vía en el Atrato. Fueron 3 años que no había vía de Quibdó por el río. Después de años de derramamientos y silencios, hoy la pregunta se vuelve urgente. ¿Cómo sanará el río Atrato? En 2016, la Corte Constitucional dio un paso histórico. La sentencia T-622 otorgó al Atrato derechos fundamentales. El río pasó a ser sujeto de derechos a la protección, la conservación y el mantenimiento. La sentencia T-622 de 2016 es una sentencia de la Corte Constitucional que se origina por una tutela que ponen las comunidades étnicas que habitan el Atrato por la degradación ambiental ocasionada por actividades extractivas, sobre todo la minería mecanizada de oro, pero también, digamos, la tala mecanizada y el aprovechamiento forestal. Esta sentencia logra que la Corte reconozca que hay como una violación a los derechos fundamentales de los pueblos étnicos que allí habitan, y una solución para la Corte es otorgarle derechos al río Atrato. Sin embargo, la justicia legal no camina sola, requiere acción efectiva. El Estado debe cumplir lo ordenado, detener la minería ilegal y la tala indiscriminada, limpiar las aguas contaminadas y dotar a la región de canales y plantas de tratamiento. Pues a ver, sobre el conflicto armado, las comunidades atrateñas han sostenido que implementar la sentencia T-622 debería ser parte como de la reparación integral, tanto para el río como para sus pobladores y pobladoras. Es decir, la sentencia T-622 busca atacar, reparar los daños ambientales sufridos por el accionar de estas economías extractivas que son propiciadas por los grupos armados, y en ese sentido, pues si bien la sentencia no puede resolver todos los hechos victimizantes que ocurrieron en el Atrato, porque además tampoco tiene ese enfoque, sí se hace como muy importante bajo el entendido que si el río Atrato, la vida misma, pues a la hora de reparar a las víctimas del Atrato, debe darse ese soporte físico y cultural a sus proyectos de vida, más aún cuando estamos hablando de comunidades étnicas que fueron afectadas por las disputas, por la usurpación de su territorio. Hoy, los y las atrateñas sueñan con un río como el de antes, un río en el que los megaproyectos extractivos no sigan contaminando sus aguas, sus peces, y los armados dejen de sembrar la muerte y el terror. Un río en el que nuevamente se puedan volver a sentar los chocuanos en la orilla sin miedo a las balas. Volver a como era antes nuestro río, libre de violencia, un río navegable, un río transitable,
un río de alimentación, de oficio, de cotidianidad, que las lanchas vuelvan a pasar y nos traigan la mercancía de afuera que no la producimos acá y se lleven lo que nosotros producimos. Y que nosotros podamos sentarnos en la orilla del río a cualquier hora sin ningún problema, sin ningún temor. Ya no se ven las lanchas como antes, que pasaban por este río Atrato, y por esta la maldita violencia. Todas estas cosas lindas se acabaron, y por esta la maldita violencia. Todas estas cosas lindas se acabaron. Solo yo recuerdo ya en el tiempo de mi niñez.